La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Isaías capítulo 55, versículo 6 al verso 9. Dice así la gloriosa palabra. Recuerde que este pasaje lo hemos traído mencionando pasaje por pasaje y palabra por palabra. Este pasaje bíblico nos enseña verdades profundas, sencillas y gloriosas, que al simple vista darle lectura no entendemos todo el contenido, pero cuando vamos a lo profundo del pasaje nos damos cuenta la enorme riqueza de este lindo pasaje, el cual declara al pie de la letra: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y pensamientos más que vuestros pensamientos. Y el verso 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Sobre ese pasaje hemos venido hablando ya por varios días respecto a los planes y propósitos de Dios para el hombre. El hombre prefiere irse a los bailes, a emborracharse, irse a los circos, ir a derrochar su dinero en toda clase de parrandas, en todos los nightclubs posibles, en los lugares exóticos. Ahí va a dejar su dinero y pierde tanta bendición. Y lo que adquiere es más vacío y más tormento para su alma, más tristeza, más dolor, más angustia en su espíritu. Aunque va a los estadios a ver su equipo más favorito, siempre hay un vacío terrible. Él trata de mitigar todo ese vacío a través de comprarse unas botellas de licor para emborracharse y mitigar un poco así la angustia, el vacío que siente. Por eso el Señor declaró a este tipo de gente, le dice claro en el verso 7, vuelvo al pasaje: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahora bien, Dios llama al hombre al arrepentimiento, lo llama para darle cambio. Ese cambio es un cambio sobrenatural que no le encuentra en la religión, no le encuentra en las filosofías huecas, vacías. No encuentra tampoco en la brujería, no encuentra en ninguna santería, ni en los cultos a la muerte, a la santa muerte, que le llaman la santa muerte, y de santa no tiene nada más que lo conduce a la perdición terrible y eterna. Queridos oyentes, recuerde, no somos seleccionados por Dios para ser derrotados, sino para ser más que vencedores en Jesucristo. Este fue el pasaje que citábamos al final del programa de ayer. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar misericordia, para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Además de esto, nos dice las Santas Escrituras. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios. ¿Por qué? Respecto a vosotros. ¿Por qué dar gracias a Dios respecto a nosotros? Hermanos amados por el Señor,
de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. La verdad es Cristo y la verdad es su santa palabra. Ahora bien, en esta segunda carta a los tesalonicenses encontramos los pensamientos, los caminos de Dios en el favor nuestro, a lo cual nos llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el pensamiento alto, sublime de Dios. Ese es el camino de Dios. Ese es el propósito de Dios, el beneplácito de Dios, que a través del evangelio, al oírlo y al atender el evangelio, seamos salvos mediante el evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero el fundamento de Dios está firme. Dios tiene un fundamento, no cualquier fundamento. Es un fundamento indestructible, no es destructible, sino indestructible. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Él los conoce perfectamente bien. A todos sus hijos e hijas les conoce perfectamente bien. Además, se nos dice a nosotros: apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Si en su boca está el nombre de Cristo y usted lo invoca, clama a ese nombre, apártese de toda inmundicia, camine en santidad, en rectitud, en obediencia, en lealtad, siendo sincero, siendo persona totalmente libre de hipocresía, camine derechamente delante de los ojos de Dios. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores en Jesucristo por medio de todo padecimiento. Pasamos por diferentes pruebas y luchas, pero esos padecimientos que tenemos por causa de Cristo nos convierten en las personas más dichosas, más bienaventurados, más felices, más pulidos, más santificados, más embellecidos, más purificados por el poder de Dios. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Piense lo que dice el apóstol Pedro. Y esto está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dice lo siguiente el apóstol: después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. La perfección viene de parte de Dios mientras uno pasa por el proceso de diferentes pruebas y luchas. Aunque no querramos pasarlas, somos sometidos. Y Dios tiene todo bajo el control. No estamos solos, no estamos abandonados. No estamos ahí sinceramente en un desastre en su totalidad. Al contrario, Dios está ahí con nosotros. Nos está llevando por momentos difíciles, pero Él tiene todo bajo el control. Y Él dice que Él mismo nos perfecciona, Él mismo nos afirma, Él nos fortalece y Él nos establece. Y por lo tanto, las pruebas no nos llevan al desastre, al contrario, nos llevan a acercarnos más a Dios y nos lleva a la edificación, a la fortaleza y al establecimiento sublime de esas verdades supremas de Dios. Escucha bien lo que dice el apóstol Pedro. Después que hayas padecido un poco de tiempo. Esto no nos gusta padecer. A nadie nos gusta. Yo soy el primero. No me gusta padecer. Pero tengo que padecer, me guste o no me guste. De todos modos, tengo que pasar por los sinsabores de la vida. Pero no estoy solo, como usted también no está solo, no está abandonado. Dice claro, vamos a padecer un poco de tiempo. No es la eternidad que vamos a padecer, es temporalmente. Y una vez que hayamos padecido un poco de tiempo, el mismo Dios que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él mismo nos perfeccionará,
Él mismo nos afirmará, Él mismo fortalecerá y Él mismo nos va a establecer. Alabado sea su nombre. Ahora bien, somos más que vencedores por medio del que nos llamó en Jesucristo y nos consagró a ser la imagen de su Hijo Jesús. Estos son los pensamientos, los caminos altos y sublimes de Dios en el favor suyo y mío y de todos los que invocamos el nombre santo de Dios. Por lo tanto, porque a los que antes conoció nuestro Dios, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Qué quiere decir? Los escogió para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el que lleva el primado de todo, nuestro Señor Jesucristo. Pero lo importante aquí, que a los que antes conoció nuestro Padre Celestial, también nos escogió para que fuésemos hechos conforme a la imagen y a la semejanza de su Hijo. Imagínense, su Hijo es obediente, su Hijo es humilde, Él es paz, Él es bondad, Él es amor, Él es descanso, Él es proveedor, Él es misericordia, Él es clemente, Él es compasivo, Él es tierno, Él es dulce, Él es amable, Él es la fuente de vida. Y entonces dice el Señor que nos pareceremos a Él. Ese es el propósito de Dios, el llamarnos del pecado, de la suciedad, de la corrupción, de la maldad donde hemos estado. Nos llamó de allí. ¿Y a cuántos Dios sigue llamando? De aquellas personas que todavía no han salido de ese fango, Él los llama a venir a Él para Él limpiarlos y capacitarlos y darles vida y vida en abundancia. Por lo tanto, somos escogidos por Dios en amor divino para ser reconocidos, conocidos como hijos de Dios, hechos príncipes para Dios. Ese es el propósito de habernos escogido nuestro Padre Celestial. En Efesios 1:5 dice que nos escogió en amor, habiéndonos escogido ciertamente para ser adoptados hijos de Dios, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su puro afecto de su voluntad. Podemos ver la gracia poderosa de Dios, podemos ver ciertamente la bondad santa, divina del Todopoderoso, porque Dios ama al perdido pecador. No ama al pecado, pero ama al hombre. Ama al pecador y lo llama para restaurarlo. Estos son los caminos altos, sublimes, y la mentalidad de Dios es más alta que todos los cielos. Él tiene pensamientos absolutamente gloriosos, caminos plenamente preciosos en el favor de todos los que nos conducimos en obediencia a su palabra. En Efesios capítulo 1, versículo 11, en Cristo asimismo tuvimos herencia. No solamente somos llamados a contemplar su gloria, sino a ser herederos de todas sus riquezas, heredero de todas las cosas que Él ha creado, habiendo sido predestinados, es decir, escogidos conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su plena voluntad. Nos ha hecho no solamente hijos y no solamente para alabanza de su gloria, nos ha hecho participantes de sus riquezas. Y esto es por su propia voluntad, por su propia gracia, por su beneplácito. Bendito y alabado sea Dios. Qué hermosa es la gracia y el amor y el poder de Dios. Ahora, podemos contemplar ciertamente la mente, los pensamientos y los caminos de Dios tan altos y sublimes. Jesucristo fue destinado por Dios en el favor nuestro, antes que fuesen hechas todas las cosas visibles e invisibles. Ya Dios había escogido a Jesucristo para nuestra salvación, para nuestra redención. El apóstol Pedro,
En la primera carta, en el capítulo 1, verso 20, dice: Cristo ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, es decir, por amor mío, amor de todos ustedes. Él se manifestó en el tiempo postrero en que estamos viviendo. Pero Dios, antes de todas las cosas, había destinado este Cordero, llamado Jesús, el Hijo de Dios, para que diese su vida, muriese y pagase el precio a través de su sangre y nos rescatara de horrenda, horripilante condenación. Y por esto decimos, somos más que vencedores a través de Jesucristo. Gracias por el plan de Dios nuestro Padre. Somos más que vencedores vestidos del Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 13, verso 14, encontramos los pensamientos altos y sublimes de Dios. Los caminos altos y gloriosos de Dios en el plan perfecto de Dios para salvación, para vida y esperanza de todos nosotros. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando dice vestido de Jesucristo, quiere decir que debemos totalmente tomar las vestiduras de misericordia, de amor, de ternura, de clemencia, de bondad, de amor y de obediencia, de humildad. Esas vestiduras de Cristo tienen que estar puestas en nosotros. Sino vestidos del Señor Jesucristo, no proveáis para los deseos de la carne. La razón es que somos ultraterrestres, no somos de este mundo, somos ultraterrestres. Ah, qué caray, dirán algunos. Pero la verdad es esa, querido oyente, somos ultraterrestres, estamos aquí de pasos. En Juan capítulo 17, verso 16 dice: no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. El mismo Señor está dando testimonio. Todo aquel que me da su corazón y que el Padre lo trae a mí, no lo voy a desechar, no lo voy a correr, no lo voy a menospreciar. Yo lo voy a resucitar en el día postrero. Lo voy a salvar, le voy a dar vida, y esa vida es la vida eterna. Y por lo tanto, dice el Señor, no son ya del mundo, ni yo tampoco soy del mundo, dice Cristo. Por lo tanto, somos ultraterrestres con Cristo Jesús, Señor nuestro. No somos de aquí, estamos de paso, queridos oyentes. Por lo tanto, como estamos de paso, debemos aferrarnos al que tiene el control de la eternidad, al que tiene el control de la vida. Es el Hijo de Dios. Hay que venir a Él y reconciliarse, aceptarlo como Dios y Salvador. Somos más que vencedores mediante la santificación por la gloria de Jesucristo que reposa en nosotros. Recalcando, somos más que vencedores, ciertamente, mediante la santificación, mediante esa santidad y por la gloria de Cristo que reposa en nuestra propia vida. Oigamos lo que Jesús declara en Juan 17, verso 19 y verso 22. Por ellos yo me santifico a mí mismo, que quiero decir, me consagro exclusivamente para ellos. Y ellos se consagran inclusivemente para mí. Eso es lo que Cristo quiere decir. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Por medio de las santas escrituras somos santificados, somos limpiados, somos declarados justos, somos declarados para Dios, para Jesucristo. La gloria que me diste, dice el Señor al Padre, yo también se la doy a ellos. La gloria que tú me has dado, eterno Padre, se las doy a ellos también, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esta unidad es maravillosa. Esta es la mentalidad de Dios. Estos son los pensamientos altos más que los cielos, sus caminos más altos que los cielos.
y más alto que los caminos y los pensamientos de los hombres. Acudamos a Dios, aceptémoslo como Dios y humillémonos, no seamos duros de corazón. Aceptemos su bondad, su poder, su misericordia, porque Él es bueno, Él es glorioso, Él es alto, sublime y eterno. Queridos oyentes, los pensamientos y los caminos de Dios nos hacen más que vencedores. Somos más que vencedores por la perfecta unidad que tenemos en Jesucristo. Una vez que nos unificamos en arrepentimiento, cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos del pecado y venimos a Cristo para servirle como nuestro Señor y Dios, entonces nuestros caminos y nuestros pensamientos son igual a los de Dios. Entonces, dice la palabra de nuestro Señor así: yo en ellos y tú en mí. Piense en las palabras de la oración de Jesús en Juan capítulo 17, verso 23. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Se da cuenta los pensamientos y los caminos de Dios que son más altos que los cielos? Más altos sus caminos que los cielos, en el propósito de Dios a nuestro favor y en su favor. Entonces, queridos oyentes, no vaciles en la fe. Es cierto que hoy hay tantos dardos de incredulidad, de dureza, pero debes acudir al auxilio, a la ayuda de nuestro Señor Jesucristo para ser más que vencedores. Recuerda, somos más que vencedores porque Jesucristo nos ha revelado el poder del nombre de su Padre Celestial, que es nuestro Padre también. Es Padre de nuestro Señor y es Padre también de nosotros. En Juan 17, 26, Jesús ora de esta manera: les he dado a conocer tu nombre. Ese nombre, sobre todo nombre, es un nombre poderoso, glorioso. Las tinieblas huyen, las puertas del infierno se estremecen a ese nombre. Satanás tiembla y tiene que obedecer y huir. Por lo tanto, el Señor dice: les he dado a conocer tu nombre y lo haré a conocer, lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Para que el amor tuyo que me has dado a mí esté en ellos. Oh, qué maravilloso. Y yo permanezca en ellos. Así es el pensamiento y los caminos de Dios en el favor nuestro. Somos más que vencedores. ¿Por qué? Amamos a nuestro eterno Dios y conocemos su santo nombre. Queridos oyentes, en el Salmos 91, 14, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Se da cuenta, los pensamientos y los caminos de Dios son más altos y sublimes que el de los hombres. El de los hombres no se puede comparar al camino de Dios, el Todopoderoso, de ninguna manera. Dios tiene grandes planes y propósitos para su propia vida, para su ministerio, para su propia familia, para su negocio, para todas las familias suyas, para sus amigos, para todos sus compañeros de trabajo. Dios tiene grandes planes maravillosos para usted. Debe de aprovecharlos. En su matrimonio, Dios tiene todos estos planes que hemos venido mencionando día tras día. Aproveche, venga a Jesucristo, entréguese a Él, crea, obedezca su palabra. Si usted no va a ser victorioso simplemente sabiendo tanta Biblia, usted será victorioso obedeciendo tanta Biblia que sabe. Una vez que la sepa, póngala en práctica y verá cómo Dios lo prosperará. Recuerde, por cuanto en mí has puesto su amor, dice Dios, yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé.
contigo estaré en la angustia, te libraré y te glorificaré. Te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Esto es lo que Dios ha planificado para mí y para ti, querido oyente. Salmos 91, 14, 15 y 16 declara esta verdad. Ahora, ¿qué hay que hacer para tener todas estas riquezas, estas bendiciones? Reconócelo en otras palabras. Reconócelo como tu gran Señor, como tu gran Dios. Reconócelo, el único Dios que te ama, el único Dios que quiere salvar, el único Dios que quiere restaurar tu vida, es Él. Nadie más está interesado en ti más que Él. Porque Él te ama y Él desea completamente darte la bendición hoy y para siempre. Déjame orar por ti. Déjame interceder por ti en esta oportunidad. Dios Todopoderoso, gracias por las almas que se humillan delante de tus santos ojos. Dios mío, tu misericordia se haga, oh Dios, palpable en la vida de nuestros oyentes. Cada televidente, oh Dios, recibe el impacto de tu poder, de ese poder restaurador, de ese poder sanador, vivificador en el alma, en el corazón, aún en los cuerpos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Perdónalos, santifícalos, límpialos con tu poderosa sangre y con el poder de tu palabra. Por ello, Señor, gracias, 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 gracias. Amado oyente, si usted hizo esta oración conmigo, dele la gloria a Dios, dele la gracia a Dios, que Él ha tenido misericordia para con usted. Quiero invitarlo también a ser parte de este ministerio. Queremos pedirle de su buena voluntad. No pedimos a la fuerza, pedimos de buena voluntad, porque Dios bendice el corazón alegre. Si usted puede aportar cualquier cantidad de ofrenda para ayudar a este ministerio y seguir con esta gloriosa palabra, aún en otros canales, le agradecemos y le damos las grandes, expresivas gracias por ser parte también del ministerio. Puede hacerlo al número que le damos ahí al pie de la pantalla. Ahí aparece el número de cuenta de la cuenta de nuestra iglesia para que usted deposite en el banco con facilidad y nos haga completamente ser parte de este ministerio de enseñanza, de predicación por todas partes. Que Dios me lo bendiga y hasta la próxima edición. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.